Voy a poner elegido. Entonces aquí tenemos que usar el K. Tenemos dos opciones en el fondo. Un criterio dice aproximar siempre el entero superior. ¿Ya? Otro criterio dice al más cercano. En este caso, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál usaron? ¿6 o 7? El más cercano. 6. Ya, vamos a usar 6. Claro. 6. 7, profe. Puede ser 7, pero eso es un criterio. ¿Ya? Vamos a ver cómo cambian las tablas de frecuencia. Voy a construir la tabla de frecuencia de modo que este número lo puedo modificar después. ¿Ya? Entonces, lo otro que necesitamos saber es cuál es la unidad. Entonces ahí con el n sacamos el k. La unidad, vemos que todos los datos tienen un decimal, así que la unidad va a ser 0,1. Tenemos la unidad. Después de eso vamos a sacar la amplitud de clase, o longitud de clase. Y la amplitud dice que es, bueno, necesito el máximo y el mínimo primero. Necesito el mínimo, y el mínimo es el mínimo de los datos. Lo buscamos acá. Pude haber ordenado los datos igual, quizá era más fácil, pero lo vamos a dejar desordenado, ¿no? Y el máximo es el máximo de los datos. Me perdí, profe, va muy rápido. Perdón. Nosotros necesitamos determinar la amplitud, y la amplitud necesita el mínimo y el máximo. Entonces yo aquí le estoy colocando el nombre de lo que estoy calculando acá, para que quede un poquito más claro y ordenado después de ver. Entonces aquí hay una función que se llama min, y yo le selecciono el conjunto de datos, y de ahí selecciono el mínimo. ¿Ya? Hay una función que se llama max, y ahí selecciono el conjunto de datos y me reporta el máximo. ¿Sí? Con eso tengo el mínimo y el máximo. Profe, si al futuro tenemos los valores con 2 decimales, la unidad sería 0,2. La unidad sería 0,01 si tiene 2 decimales. Ya. ¿Ya? Entonces, básicamente la unidad representa cuántos decimales tiene. Ya. Entonces tenemos la unidad, el mínimo y el máximo. Y vamos a juntar eso, mejor para que no queden tantas líneas. Y con esto determinamos dos cantidades, la amplitud, y la amplitud por fórmula es la diferencia entre el máximo y el mínimo más una unidad dividido K. ¿Ya? Y esto que está aquí, fíjense, nos queda con muchos decimales. Entonces aquí nosotros le vamos a redondear a... Tenemos un decimal, le vamos a dar un decimal más, así que 2. 0,02. Eso sería el correcto, la amplitud correcta redondeada con 2 decimales. Luego vamos a sacar el límite 1, LI1. Con el LI1, que va a ser el menor dato, menos media unidad, la unidad dividido 2. Ahí tenemos el menor dato. Y ahora aquí vamos a construir nuestra tabla de frecuencia. Yo voy a poner una columna aquí para el límite inferior, después límite superior, después LNI. Esas son las 3 cantidades más importantes. Yo columna 7 nomás. Ahí tenemos esas 3 cantidades que son las cantidades más importantes, que son las que se obtienen a partir de los datos. Entonces, este de acá va a ser igual a este. Este de aquí va a ser igual al anterior, más la amplitud, y la amplitud aquí para fijar datos en Excel usamos los pesos. Entonces el primer peso me dice fijo la columna D, y el segundo peso digo fijo la fila 3, o sea ese número va a quedar fijo siempre. Este, por definición, es igual a S. Y ahora este, ¿sí? ¿Cómo sacó el límite inferior? Perdón. El límite inferior. El límite inferior es el menor dato, que es 0,05 menos media unidad. Menos media unidad dividido en 2. O sea menos la unidad dividido en 2. Menos la unidad y en 2, exacto. Sí. Menos media unidad.
Y tenemos nuestra tabla. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hubiésemos podido poner la clase, esta es la primera clase, la segunda clase, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Bien? Si hubiésemos hecho 7 clases, fíjense, esto fórmula, como una fórmula, la podemos repetir muchas veces. Y podemos seguir para abajo con 8 clases, 9 clases, ¿bien? Y así. Lo que me interesa es hasta acá, porque nosotros seleccionamos 6. Eso de ahí lo dejé adicional porque vamos a hacer, si yo cambio aquí a 7, me va a quedar con 7 clases. Vamos a dejar eso ahí por ahora. Esto lo vamos a... esta es la parte principal. Y ahora vamos a contar. Entonces aquí vamos a contar y vamos a usar el contar puntos y conjuntos. Entonces nosotros vamos a decir, de acá, de ese conjunto de datos, nosotros vamos a contar el criterio. Nosotros queremos que esos sean mayor o igual, entre comillas, el criterio, y aquí ponemos el ampersand y aquí seleccionamos el primer límite inferior. Ese es nuestro criterio, criterio 2, menor al límite, mayor al límite inferior y menor al límite superior. Entonces seleccionamos el mismo conjunto de datos, ponemos criterio 2, menor estricto que el límite superior. Y contamos. O sea, la primera clase tiene 3 datos. Y esto lo aplico hasta las 6 y ahí está la tabla de frecuencia. 3, 6, ¿sí? ¿El K de Sturgis cómo lo sacó? Como 1 más logaritmo de n y aquí punto y coma a la base. Ya. Como que el logaritmo en base 2, entonces uno le sale n y después la base. Ya. Es como dice ahí. Entonces, por ejemplo, si nosotros hubiésemos usado 7 clases, cambiamos ese por 7 y ahí nos da. Ahí. Entonces, ahí tenemos la tabla de frecuencia con 7 clases. De hecho, con 7 clases hubiésemos tenido esa tabla de frecuencia y con 6 clases hubiésemos tenido esa tabla. Entonces ahí tenemos, con esta forma de contar, mayor o igual a límite superior y menor estricto que el límite superior, me cuenta automáticamente cuántos datos hay y no tengo que andar mirando yo uno a uno. Entonces hay 3 datos en el primer rango, hay 6 datos en el segundo intervalo, hay 15 datos en el tercer intervalo, 11 datos en el cuarto intervalo y 2 datos en el quinto intervalo, 2 datos en el sexto intervalo. Y después, como los intervalos yo los puedo crecer mucho, esos intervalos, no hay más datos, ¿bien? Porque el último dato es 12,5, por eso esto no tiene sentido si hacemos la tabla de 6 clases. Si hacemos la de 7, tenemos que agregarle esa clase. Vamos a dejar la de 6, que es la referencia. Ahí tenemos la clase. Y ahora es completar la tabla solamente. Primero vamos a agregar el NI, que es la frecuencia absoluta acumulada. Después el FI, que es la frecuencia relativa. Después el FI mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada. Y finalmente la marca de clase, MC. Podemos poner MC o MCI. Las dos formas es equivalente. Entonces vamos a sacar el K de Sturgis. Tiro. ¿Qué problema le menciona? Me dice que me entrega un mensaje en Excel. No intente introducir. Cuando el primer carácter es un signo igual o un signo menos, Excel piensa que se trata de una fórmula. ¿Ya? Pero, ¿me puede mostrar la última vez, por favor, cómo lo hizo usted? Ahí lo tengo. Igual 1 ya. Más. Listo. Ya sé que me equivoco. Perfecto. Bueno, si tiene dudas, después me puede mostrar su Excel y ahí yo lo puedo guiar un poco más. Listo. Gracias, profe. De nada. Entonces, fíjense que aquí construí la tabla de modo que queda casi dinámica, dependiendo de este elemento.
Entonces, nosotros aquí escogimos 6. El criterio dice aproximar siempre el entero superior. Pues decimos, 7 hubiese sido según ese criterio, y ahí hubiésemos tenido que agregar aquí la séptima clase. Ahí. Entonces, lo bueno de construirla así es que podemos manejar el criterio. No es recomendable en ninguna tabla de frecuencia que haya un 0 entre medio. Entonces, aquí uno, ¿qué puede hacer? Fusionar clases y dar una clase más extensa, o reducir la cantidad de intervalos para que eso no pase. Entonces aquí ya uno empieza a trabajar de distintas formas, algo que no lo vamos a hacer, así que vamos a dejar ahí el 6, y con eso tenemos 6 clases. Vamos a borrar esa última fila. Ahora viene, lo importante aquí es esta fórmula que me permite contar de manera directa. Entonces yo le digo, este conjunto de datos que están de la posición A2 a la 41, digo, mayor o igual, aquí el punto que está en el G5, vendría siendo el límite inferior, ese mismo conjunto de datos que sea menor aquí al que está en el H5, que es el límite superior. ¿Ya? Y con eso cuento cuántos datos hay ahí. Después con la otra fórmula, abajo, lo mismo, solo que aquí tenemos el mismo conjunto de datos. Ah, no está el mismo conjunto de datos. Me faltó fijar aquí. A2. Fijar el conjunto de datos. Puse 444. Ahí sí. Ahí sí. Había cometido un error. No había fijado el conjunto y me iba cambiando, me iba quitando siempre uno y me había quedado. Ahora sí, ahora estamos bien. Entonces acá, el primero siempre es igual. Acá lo acumulado en la primera clase siempre es igual a lo que hay en la primera clase. Luego va a ser 6 más lo que había en la clase anterior. Y así este va a ser igual, y llegamos acá y tenemos los 40 datos. Entonces, este 9 es 3 más 6. Este 25 es 3 más 6 más 16. Este 36 es 3 más 6 más 16 más 11. Este 38 es 3 más 6 más 16 más 11 más 2. Y este 40 es 3 más 6 más 16 más 11 más 2 más 2, 40. O lo que es lo mismo, este 9 es igual a 6 más 3. Este 25 es 16 más 9. Este 36 es 11 más 25. Este 38 es 2 más 36 y este 40 es 2 más 38. ¿Ya? Aquí tenemos el n nuevamente. Ese número tiene que coincidir. Si no coincide es porque conté mal la cantidad de elementos que estaban en las clases. ¿Ya? Luego acá, este valor es la frecuencia absoluta dividido por el n. Vamos a tomar el n de acá. Ahí tenemos el n. Y así tenemos todo eso. La frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, perdón, es la frecuencia absoluta acumulada dividido por el n. Y aplicamos todo eso. La marca de clase vendría siendo igual al punto medio, o sea, la suma dividido 2. Y ahí tenemos la marca de clase. Esto lo vamos a sacar todos con 3 decimales. Y esto lo vamos a dejar todos con 2 decimales. Ahí sí. Entonces ahí tenemos límite inferior 1, límite superior 1, límite inferior 2, límite superior 2, límite inferior 3, límite superior 3, y así sucesivamente. La cantidad de datos que tiene cada una de las clases, lo podríamos después poner ahí. Eso, todos los partes. Entonces ahí tenemos nuestra tabla de frecuencia creada con este conjunto de datos. ¿Ya?
Entonces, esa es una opción, y la otra opción, la vamos a crear aquí mismo, aquí abajito. Dice, me cambiaron todos los datos porque llegué y copié. Y porque este dato, no lo aquí yo debía haberlo fijado, ese va a ser D14 siempre. Si hago eso, cuando copio acá, y cuando pego acá, ahí no me cambia. ¿Por qué? Porque el límite inferior a 1 siempre es el mismo punto de partida. Y todo lo demás está igual. Lo que iba a hacer aquí yo es hasta... voy a copiar aquí. No, mejor no. Aquí voy a hacer en otra fila aquí. Insertar. Cancelar. Insertar. Aquí voy a hacer un caso aparte con 7. Ese número queda igual. Ese queda igual. Ese queda igual. Ese queda igual. Bueno, casi igual en realidad porque va dividido aquí por este. Y este queda... ahí, queda igual. Luego este va a ser en realidad ese, que es el mismo en el fondo. Y lo importante es que aquí dice que hay valores que no se ven afectados por el K. ¿Cuál valor se va a ver afectado por el K? Solamente la amplitud. ¿Ya? Y no ni el límite inferior, ni el máximo, ni el mínimo, ni la unidad. Entonces, cuando yo selecciono el K, lo que me va a cambiar es la amplitud. Entonces, aquí hay que sumar la amplitud que corresponde, que sería esta. Y todo el resto quedó igual, solamente cambió la amplitud. Y aquí nos va a quedar la séptima clase. Profe, ¿cómo hizo la columna del límite inferior y el límite superior? Al tiro le digo. En la columna del límite inferior y límite superior. Aquí, entonces, la columna. Primero fijamos el límite inferior 1, el que encontramos acá. Eso. Lo ponemos ahí. Luego, este límite superior va a ser el anterior más la amplitud. Entonces, el 0,45 más el 2,02. Luego, este de acá es igual a I, ¿ya? Porque el límite inferior 2 es igual al límite superior anterior. Límite inferior 2 es igual al límite superior 1. Y este de acá se repite la fórmula, así que lo único que hice yo es repetir la fórmula. A ese número le sumé la amplitud y así sucesivamente. Y la tabla que está acá abajo, que es la tabla con 7 clases, se hizo exactamente de la misma forma, con la diferencia que la amplitud era más pequeña. Ahí está. Entonces la amplitud, si yo hago 7 clases, se disminuye a 1,73. Entonces le voy a sumar 1,73 a todos los elementos. Profe, en teoría, mientras más datos, más exacto es. ¿Sí? Exacto. Por eso entonces sería mejor aproximarlo a 7. No, es que lo que pasa es que lo que se busca en el fondo no es tener el mismo nivel de aproximación, sino que es el comportamiento de la curva. Así que no es cierto que debería aproximarlo más a 7, porque en el fondo para eso ocupo los 40 datos. Entonces aquí el espíritu es otra cosa. El espíritu acá es cómo representar los datos en una tabla que sea apropiada. ¿Ya? Y ambas son apropiadas.
De hecho, fíjense que acá, en esta tabla, me está pasando algo que los datos están concentrados en el centro y después decae. Aquí me está diciendo que los datos suben, se concentran, luego baja y luego vuelve a subir, luego baja y vuelve a subir. Eso es cuando yo tengo muchas oscilaciones, no es muy recomendable. Las tablas de frecuencia se crean para estimar densidades de probabilidades en el futuro. Entonces, esta tabla de frecuencia acá no es apta para estimar una densidad de probabilidad. ¿Ves? Esta es más acorde. Pero eso no lo vamos a ver nunca hasta que la creamos. Entonces, 6 o 7 ambos valores son razonables. ¿Ves? De hecho, podríamos calcular todos los estadísticos desde ambas y vamos a obtener resultados similares. Aquí dejé las dos para ¿cómo se llama? Para comparar. ¿Alguna duda con la creación de la tabla de frecuencia? Yo entiendo que hay cosas que son como no objetivas. ¿Por qué? Por la misma elección del CAE no objetivo y eso arrastra errores en final. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Sí, profe, yo podría repetir el sumar, no, contar punto sí, punto conjunto. Esa. Entonces, ¿le explico? ¿Quieres ver la fórmula o le explico cómo funciona? Si la puedo explicar, profe, mejor. Ya. Gracias. Primero va, sí, contar puntos sí conjuntos. Es para contar con restricciones. Nosotros, ¿por qué tenemos que contar con restricciones? Vamos por ahí. Nosotros queremos todos los puntos que están superior, mayor o igual a ese y menor estricto que este. O sea, estamos contando con restricciones nosotros. ¿El 4,7 está acá? No. ¿El 4,1 está acá? No. ¿El 0,5 está acá? Sí. ¿El 4,5 está acá? No. Y así. Entonces, en el fondo, tenemos que contar con restricciones. Entonces, cuando yo quiero contar con restricciones, utilizo el contar puntos y conjuntos. ¿Ya? Entonces, si yo hago el contar puntos y conjuntos, lo que voy a hacer es ¿cómo se llama? Imponer las restricciones. Entonces, el primero va al rango de donde quiero contar, que son todos los datos. En este caso están desde la fila, en la columna A2, desde la columna A desde la fila 2 hasta la 41. Y yo quiero que esos datos, seleccionar todos los que son mayores o igual, y aquí lo dejé, en vez de poner el 0,45, lo dejé como H5, que representa ese valor de acá. Sí, y ese símbolo antes de esa celda. Ese, el ampersand, ese es porque si yo lo coloco así, me está comparando con una letra. Y no puedo comparar números con letras. Porque también yo puedo hacer comparaciones con texto. Entonces, pues Yeah. no quiero comparar con el texto H5, quiero comparar con el número que está en la posición H5. Y para eso la función se llama concatenar en Excel y funciona para leer la casilla que está en esa posición. Ya, pero usted puso ese símbolo. Sí. Ya. Que es el que está arriba del 6. Ese. Sí, esa es la forma de poner restricciones que son variables, porque yo hubiese podido poner el 0,45 y igual hubiese resultado, pero para la siguiente hubiese tenido que cambiar el 0,45 por el 2,47 y para la siguiente por el 4,49, entonces por eso yo le hago una referencia a la casilla, ¿no? Entonces la casilla H5, ¿ya? Y ahí, con eso me dice que lo va a leer, esa casilla. ¿Ya? Ya, Y profe, luego, sí, dile no. Luego, como no solamente, yo no solamente quiero los mayores igual a 0,45, quiero contar que no se pase del 2,47. Por lo tanto, con un punto y coma agrego una segunda condición. Selecciono el mismo conjunto de datos y aquí la condición es menor estricto y de nuevo el mismo signo ampersand y ahora la casilla es la I5. Esa. Y ahí estoy contando mayor o iguales a lo que está en la casilla H5 y menor estricto que lo que está en la casilla I5. Entonces eso cuando lo dejo así y yo lo corro hacia abajo, me cambia automáticamente, por ejemplo aquí la casilla H5 se cambió por H6 y la I5 se cambió por I6. Y luego si me voy a la siguiente,
la H5 se cambió por la I7, que es la que está ahí, y la I5 se cambió por la I7, que es la que está ahí. Y los conjuntos Oye, de ¿me la... podría enseñar de cero cómo hacer eso, porfa? ¿Sí? Yo quiero súper atrasado. Sí, sí, lo vamos a contar por acá. En Ya. el fondo, vamos a hacer una cuenta distinta. Este es nuestro conjunto de datos y queremos todos los números que estén en un rango. Todos los... Vamos a poner aquí. Criterio inferior. Mayor a ese número y menor a este número. Entonces, mayor a, por ejemplo, 2 y menor a 8. Entonces, quiero contar todos los números que están acá, que ¿Ya? están entre 2 y 8. Y aquí voy a poner cuántos son. Y aquí va. Entonces, selecciono aquí la casilla que yo quiero, que es ahí es donde voy a contar. Me faltó contar puntos y conjuntos. Contar puntos y punto conjunto. Ahora sí. Ahí están los datos que yo quiero. Le voy a colocar el primer criterio. El primer criterio es que sea mayor a 2. Entonces aquí yo, entre comillas, pongo el símbolo mayor, cierro comillas. Y luego voy a colocar el ampersand y voy a seleccionar ahí esa casilla, porque quiero que sea mayor al número que esté en esa casilla. Ya. Luego, si yo cierro ahí, me va a decir que son 37 números mayores a 2. Pero ahí Ya. incluyo el 10, el 12, todos esos números. Ahora, si yo quiero adicionalmente, punto y coma, le agrego otra restricción del mismo estilo, selecciono el mismo conjunto de datos, y Ya. ahora ya quiero que ese conjunto de datos, ahí entre comillas, la condición sea menor que quién, ahí el ampersand, y aquí selecciono esa casilla que es donde está el 8. Entonces ahí me va a dar, me faltó el punto y coma, profe. el punto y coma. Por eso punto y coma, ahí sí. Entonces hay 29 números que están entre 2 y 8. Como seleccioné mayor estricto y menor estricto, no consideran el 2 ni el 8. ¿Ya? Si yo quisiera Nosotros, para el ejercicio, el mayor A y el menor A usamos los límites. exacto. Mayor a, menor a. Ya, luego a ver si me sale. Entonces, por ejemplo, si esto me deja aquí el conteo de forma fácil, porque yo digo aquí 6, entre 6 y 8, ¿cuánto hay? 10. Ujú. Entre 6 y 7, ¿cuánto hay? 4. Entre 0 y 20, ¿cuánto hay? 40. Están todos los datos entre 0 y 20. Entonces ahí yo pongo mayor a, menor a. Y si quiero alguno con alguna igualdad, ahí mayor igual, menor igual. Eso incluye los bordes. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, entre 1 y 9 tenemos 37 datos. ¿Sí? Eso me ayuda al conteo. La otra opción es ordenar el conjunto de datos y contarlo uno. Pero ya cuando son muchos datos no es muy conveniente. Y hay una tercera opción, que construya el histograma directamente el Excel. ¿ya? Pero el histograma que construye el Excel usa otro criterio para la elección de las clases, que es basado en la distribución normal. Así que no va a dar exactamente el mismo, pero sí puede dar uno similar. ¿ya? Eso lo vamos a ver después en otra clase mejor, porque ahora tenemos que avanzar un poquito con los estadísticos. ¿Alguna duda con la construcción del histograma de esta forma? ¿ya? El Excel construye histograma, pero usa otro criterio, no es el que vemos en clase. ¿Está todo claro? ¿Llegaron a esta misma tabla de frecuencia los que hicieron 6 clases? ¿Llegaron a esta tabla de frecuencia los que hicieron 7 clases?
¿Puede poner, por favor, el cursor, porfa, en un del NI para ver la fórmula, para anotarla? ¿Sí? Ahí. Ya. En todo caso, este Excel yo lo voy a subir, por si acaso. Ahí va a tener la fórmula. Entonces, recapitulando, porque aquí la idea de esto no es quedarnos pegados con estos datos, sino que entender un poquito la filosofía que hay detrás. Nosotros vamos a tener una cierta cantidad de datos. Vamos a poder aplicar siempre la regla de raíz o la regla de Sturges, ¿ya? Ahora, esos números nunca pueden ser decimal, tienen que ser un número entero. Entonces, un criterio establece que tiene que ser el criterio superior. Otro criterio dice que hay que aproximarlo al más cercano. Otro criterio, ya que un poquito más rebuscado, dice utilice siempre una cantidad impar de clases. Y ahí a veces puede ser el superior, a veces el más cercano, ¿ya? Ese es otro criterio. Usar siempre una cantidad impar de clases. Entre esos criterios uno selecciona el K, ¿ya? Ese criterio de la cantidad impar también es bastante usado, una cantidad impar de clases. Entonces seleccionamos la cantidad de clases, ya sea en este caso 6 o 7, esos son los objetivos, ¿ya? Uno podría ser perfectamente 6 o 7. Entonces después miramos los datos y escribimos la unidad. La unidad es con la cantidad de decimales que presentan los datos, en este caso 1, 0,1, viene siendo la unidad. Luego buscamos el menor de los datos de la muestra. Fíjense que esta que está acá se calcula exactamente igual porque no hay cambio. Ya sea, si yo selecciono 6 o 7 la cantidad de clases, aquí no hay cambio. Esto no tiene nada que ver con la cantidad de clases. Pero preferí dejar las dos columnas para que quede ahí más explícito. La amplitud sí tiene que ver con la cantidad de clases. La amplitud siempre va a ser la diferencia entre el máximo y mínimo más una unidad dividido en la cantidad de clases. Entonces ahí interviene. Mientras más grande sea la cantidad de clases, más pequeña va a ser la amplitud. Mientras menos cantidad de clases sea, más grande va a ser la amplitud. Entonces ahí tenemos que aproximar la cantidad de clases siempre a un decimal más. Y tenemos en este caso 2 o 2,02 o 1,73. El límite inferior a 1 también no depende de la amplitud, eso no depende de la cantidad de clases, es el primer dato menos media unidad. Y luego partimos desde el primero, le sumamos la amplitud, lo igualamos acá, 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 le sumamos la amplitud. Acá va a ser lo mismo, este es el primero, le sumamos la amplitud, lo igualamos acá, le sumamos la amplitud. Lo volamos acá, le sumamos la amplitud. La diferencia es que en uno estamos sumando 2,02 y en el otro estamos sumando 1,73. Y al final vamos a llegar a un número casi similar. En este caso es 12,57 y este es 12,56. El mayor dato era 12,5. Fíjense que esta tabla quedó levemente desbalanceada, ambas, porque este está 0,05, media unidad bajo el límite inferior, pero este está más de media unidad sobre el último intervalo, está más de media unidad sobre el máximo. Hay veces que hay gente que hace correcciones de tabla, las centra y vuelve a calcular todo. Eso no lo vamos a hacer acá. Según yo, eso no tiene mucho sentido, pero si lo buscan por ahí, tengan cuidado, si buscan algunos tutoriales, buscan cosas así, hay gente que centra las tablas. Eso no tiene nada de importancia en el fondo. ¿Por qué no tiene nada de importancia? Porque la elección del K es arbitraria. Entonces, fijarse en centrarlo sabiendo que el K es arbitrario no tiene mucho sentido.
Luego contamos cuántos datos hay en cada una de los intervalos, ¿ya? Y podemos usar esta función contar.si conjunto, podemos contar nosotros de forma visual. Y luego viene a completar la tabla con los estadísticos auxiliares, que es la sumatoria de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada y las marcas de clase. ¿Ya? Y ahí tenemos las dos tablas completas. ¿Ya? Ahora, si no hay más dudas de esta parte, después va a haber más oportunidades de construir tablas, así que ahora vamos a avanzar un poco más en la materia. Vamos a ver qué podemos calcular en estas tablas. ¿Ya? Nosotros ya vimos esta fórmula del percentil. Yo se la mostré en la pizarra y también cómo encontrar J. Entonces, esta fórmula del percentil la vamos a trabajar un poco más adelante, cuando calculemos precisamente el cuartil 1, el cuartil 3, la mediana, ¿ya? Porque son percentiles específicos. Y ahí lo vamos a repasar nuevamente esta fórmula, ¿ya? Con todos los términos de forma conjunta. Ahora que ya tenemos los percentiles, ¿ya? Vamos a pasar directamente a la estadística de tendencia central. Recordemos que nuestro objetivo es resumir un conjunto de datos. Y tenemos una opción con las medidas de posición, que son bien interesantes, que lo entregan el gráfico de Bobplot y me permite interpretar un poco el conjunto de datos, ¿ya? Tenemos otra opción de resumen, los datos tabulados, ¿ya? Entonces la idea de los datos tabulados es agrupar los datos de una forma razonable, ¿ya? De modo de saber dónde se están acumulando los datos, ¿ya? Pero en sí, si nosotros queremos medidas descriptivas, vamos a necesitar cierto tipo de medidas. El primer conjunto de ellos son las de tendencia central, ¿ya? Y el objetivo de estas medidas, tal como su nombre lo dice, es identificar el centro de la muestra, o el centro de los datos, ¿ya? Y para ello, dependiendo cómo se identifica el centro de los datos, hay distintas medidas. Está lo que tiene que ver con el promedio y el promedio ponderado, la mediana y la moda. Esas son las tres grandes estadísticas de tendencia central: promedio, mediana y moda. El promedio a veces se reemplaza por el promedio ponderado, ¿ya? De entre estas tres, la más usada es el promedio, y la razón de por qué es la más usada, porque es el centro de masa de los datos, ¿ya? Eso vale el centro, o sea, busca un punto de equilibrio entre los datos altos y los datos bajos. Eso es lo que es el centro. Si nosotros imaginamos que cada dato es un peso en una barra, entonces el promedio es el punto donde la barra queda en equilibrio, no se cae ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esa es la definición del promedio. Y el promedio, que típicamente se escribe como X barra, ¿ya? Es 1 dividido en n, la sumatoria de X. Pero este 1 partido en n, en el fondo, es un caso particular de lo que se llama el promedio ponderado, donde yo tengo un peso y lo multiplico por el X, ¿ya? Entonces, si los pesos suman 1 y son todos positivos, ¿ya? Voy a tener lo que vale un promedio ponderado. Por ejemplo, ¿dónde se calculan promedios ponderados de forma tradicional? En los promedios de notas, ¿ya? En el fondo, la idea del promedio de notas es cómo representar todas las evaluaciones que tiene un estudiante en una sola cantidad, y que esa cantidad decida si aprueba o reproba, ¿ya? Entonces, una opción es el promedio simple, ¿ya? Porque el promedio compensa las notas altas con las bajas, ¿ya? Del mismo modo, y otra forma es un promedio ponderado, donde se le da más peso a aquellas evaluaciones que tienen más importancia, que es lo que típicamente pasa entre los certámenes y los controles. Los certámenes tienen un peso mayor, ¿ya? Cuando todos los pesos son iguales, estamos en el caso del promedio ponderado. Entonces, el promedio vendría siendo una estadística de resumen que resume todas las evaluaciones de un alumno, y con eso se tiene una nota única, y con esa se discrimina. En el fondo, esa es la idea del promedio en cada una de las cosas, ¿ya? La idea es representar todos los datos con un solo número, y en ese caso podría ser el promedio como estadístico de tendencia central, ¿ya? Ahora, de forma analítica, ¿por qué el promedio tiene esta fórmula? Eso se debe a que si nosotros pensáramos en un punto, de modo que todas las distancias a ese punto, las positivas con las negativas se cancelen y sumen cero, o sea, algo que está en equilibrio. Si nosotros pensamos acá, tenemos un peso por acá, otro por acá, hay distintos pesos en la barra, y ando buscando el punto donde esta barra quede en equilibrio, ¿ya? Obviamente, si yo tengo un peso muy alejado por acá, aunque sea pequeñito, y por mucho muy alto para acá, esta sepa más palanca. Entonces, en el fondo,
hay que buscar el punto de equilibrio. Y si uno resuelve eso analíticamente, la fórmula que obtiene es justamente la del promedio ponderado. ¿Ya? Que cuando todos los pesos son iguales, tenemos el promedio simple. Se llama promedio aritmético también, o media aritmética. ¿Ya? En el caso de los datos tabulados, nos sirve justamente el promedio ponderado, porque en el caso de los datos tabulados, nosotros cuando ya tabulamos, perdemos los datos originales y nos quedamos solamente con el intervalo de clase y cuántos datos tienen en esa clase. Entonces, nosotros podemos calcular estas frecuencias relativas que van a ser nuestros pesos. Entonces, mientras más alta la frecuencia relativa, a esa clase le damos más importancia porque tiene más datos. Entonces, vamos a tomar el promedio ponderado de las marcas de clases. Entonces, cuando nosotros tabulamos, lo que vamos a considerar como promedio son las marcas de clases, es el promedio de las marcas de clases, pero no el promedio simple de las marcas de clases, sino que el promedio ponderado. Y el peso va a estar dado por la frecuencia relativa. O sea, mientras más datos hay en una clase, más alta va a ser su frecuencia relativa, por lo tanto esa clase tiene más peso en el promedio. ¿Sí? Y la fórmula nos quedaría así. El peso por la marca de clase. Otra opción es verlo de esta forma, como la frecuencia absoluta por la marca de clase dividida en n. De esta forma se interpreta de la siguiente forma. Supongamos como no tenemos los datos individuales, vamos a asumir que todos los datos son iguales al promedio. Si yo tengo 10 datos van a ser iguales al promedio. Entonces la sumatoria del promedio voy a tener 10 por la marca de clase. Y después al final lo divido por todo y llego a la misma expresión. ¿Bien? Entonces son dos formas de verlo, pero prefiero la primera, donde es, dado que desconozco los datos individuales y sí conozco al representante de cada clase, que es la marca de clase, el punto medio del intervalo, entonces vamos a considerar como promedio el promedio ponderado de las marcas de clases. ¿Y cómo le vamos a dar los pesos a las marcas de clases? Con la frecuencia relativa. ¿Bien? El otro estadístico de tendencia central importante es la mediana. ¿Bien? Y la mediana corresponde al percentil 50. Y no hay más que decir que eso, corresponde al percentil 50. Lo que queda después de eso es la interpretación del percentil 50. ¿Bien? El percentil 50 significa que el 50% de la muestra es bajo a ese punto. ¿Bien? O, dicho de otra forma, ese punto divide la muestra en dos partes iguales. ¿Bien? 50 antes, 50 después. Mediana. ¿Bien? La mediana, a diferencia del promedio, no solamente utiliza las cantidades para ordenar los datos, pero no toma en sí en cuenta todas las cantidades. Una vez que se ordenan los datos, lo que tenemos que hacer es tomar el central o los dos centrales, dependiendo si es par o impar, y con eso, con eso tenemos la mediana. O sea, al final estamos viendo solamente dos observaciones, previa a que las ordené antes. ¿Ya? Y el tercer estadístico de tendencia central es la moda. ¿Ya? Y la moda corresponde al dato que más se repite. Este concepto del dato que más se repite tiene sentido en datos continuos discretos, ¿ya? Y en datos cualitativos. Pero en casos continuos, datos continuos, no tiene sentido definirlo como el dato que más se repite. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces el dato que más se repite simplemente coincide con aquel que tiene mayor número de repeticiones debido a la precisión del instrumento. En el fondo, que dos mediciones sean exactamente iguales cuando la variable es continua es casi imposible. Lo que uno observa son los registros a través de un instrumento y hay instrumentos que tienen más precisión o menos precisión. Por ejemplo, eso ¿Esto sería como el clima? Como el clima, sí. Sí, como el clima. El clima, por ejemplo, esos datos de temperatura, ¿cómo se llama? Nosotros observamos 24, 23, 27, 28 y se repetían varios 26, varios 24 por ahí, pero en el fondo si uno le agrega un decimal más de precisión, a lo mejor esos que ya eran 24 no son iguales, porque puede ser uno 24,1, otro 24,2, 23,9, en fin. ¿Ya? Y si aún así se sigue repitiendo, si le agregamos más exactitud a la medición, puede que no se repitan. ¿Ya? En el fondo, datos continuos que se repitan no se da. Lo que se repite es la observación, la medida, lo que uno, a través del instrumento de medición. Entonces, en datos cuantitativos continuos no tiene sentido la moda, pero sí en todo el resto de los otros datos. Sobre todo los
cualitativos. En los cualitativos no tiene sentido el promedio, y la mediana también pierde el sentido, a pesar de que si se calcula la mediana en datos ordinales, tampoco tiene mucho sentido. En ese caso, en los datos cualitativos, la moda es el estadístico de tendencia central que tenemos que usar. En caso de datos cuantitativos, tenemos que usar el promedio o la mediana. Pero, cuando nosotros tabulamos los datos, una variable cuantitativa la tabulamos, nosotros sí podemos identificar la clase que más se repite, la clase más frecuente. Por ejemplo, acá en este histograma que tengo de ejemplo, ahí tenemos que la clase que está aquí entre el 0 y el 0.5 es la más alta. Entonces, ahí sí podemos identificar la clase que más se repite. Y dentro de esta clase que más se repite, nosotros podemos encontrar un punto. ¿Ya? Todavía no puedo hacer para escribir encima. Nosotros podemos trazar desde este punto, puedo hacer una línea recta. Más fácil. Puedo pasar de aquí, desde este punto, ahí. Y desde este punto, ahí, dos rectas. Buscamos el punto de intersección de esas rectas, que sería este. Y bajamos acá. Y esto que está acá abajo, vendría siendo la moda. Moda. Ahí tenemos la moda. Entonces, ¿cómo obtener la moda en datos cuantitativos, continuos, tabular, pero ya no se llama moda, se llama moda interpolada, ¿ya? Identificar la barra más alta del histograma, trazar una recta desde este vértice a ese vértice, trazar otra recta desde este vértice a ese vértice, buscar el punto de intersección de esas dos rectas y bajar, y ahí tenemos la moda, este punto de acá. ¿Ya? Esa es la forma de encontrar la moda. Entonces, nuevamente, ¿qué cantidades nosotros necesitamos? Necesitamos esta cantidad de aquí. Necesitamos esta cantidad de acá. ¿Ya? A esta la vamos a llamar delta 2. ¿Por qué delta 2? Porque nuevamente es un diferencial. Este la vamos a llamar delta 1. Ahí tenemos delta 1, delta 2. ¿Ya? Y lo otro que necesitamos medir, porque esto tiene que ver con las pendientes de las rectas tangentes, es esta distancia, la vamos a poner con otro color mejor, con amarillo, el ancho de la barra. Eso, el ancho de la barra, que es la amplitud. Entonces, necesitamos calcular el delta 1, el delta 2, ¿ya? Y el ancho de la barra, que es la amplitud. Y el otro punto que necesitamos identificar para todo esto, que quede completamente definido, es este punto de acá. Ese punto de ahí que es, vamos a escribirlo, ese punto de aquí, el punto de partida, que es la imagen de este. Ese punto va a ser nuestro límite de la moda. El límite inferior de la clase modal. Ahí tenemos ese punto. Entonces nosotros necesitamos identificar la barra más alta. De la barra más alta necesitamos identificar su límite inferior. ¿Ya? La amplitud. ¿Ya? Aquí le vamos a poner un texto. La amplitud. Y le vamos a poner la amplitud MO. De clase modal. MO. Y aparte de la amplitud, necesitamos el delta 1 y el delta 2. El delta 1 va a ser por definición, vamos a ver acá, n minúscula de la moda menos n minúscula de la moda, vamos a poner eso, menos n de la moda anterior. Ya no voy a escribir la fórmula, pero voy a aprovechar que estamos aquí. Eso es de aquí. Y este delta 2 sería n minúscula de la moda menos
n minúscula de la moda de la clase siguiente. Este que está acá. Entonces, con esas cantidades, delta 1, delta 2, la amplitud, el límite inferior, yo puedo encontrar este punto de intersección que se llama moda. Ahí. Vamos a poder guardar esa cerra y vamos a salir de allí. Guardé esa imagen por si acaso. Y tenemos que esa es la fórmula de la moda que les mencioné. Con el límite inferior, con el delta 1 y el delta 2 y la amplitud, tiene esta forma. ¿Y cómo se obtiene esa ecuación? Intersectando esas dos rectas en rojo que les mencioné recién. Con esas dos rectas nosotros encontramos la moda que se llama moda interpolada. Ahí, moda interpolada. Entonces ahora vamos a ver con este conjunto de los 24 datos de la temperatura que teníamos, ¿sí? Deja ver un poco donde tenía el gráfico que lo tiene. Sí. Un segundo. Tengo que ir a la carpeta donde se guardó. Así que eso es lo que me zoom de escribir encima, que una vez que borro, ahí. Ahí. Yo guardaba como imagen. Usted me dice si quiere que le explique algo adicional. No, profe, sí, estaba anotando, pero justo me interrumpieron. Vale, gracias. Ya. Ahora en todo caso lo vamos a calcular con los datos explícitos que teníamos, así que va a quedar, ahí se van a entender un poco más las fórmulas. Vamos a cambiar de imagen acá. Entonces nuestros datos de temperatura eran esos 24 datos, donde construimos esa tabla de frecuencia de 17,5. Esa no es la misma tabla que construimos delante, esta tiene 5 clases, delante construimos una con 6 clases. Así que aquí tenemos la tabla como quedaría con 5 clases. La que hicimos delante fue con 6 clases. Cualquiera de las dos es válida. Vamos a calcular los estadísticos desde esta tabla. Entonces tenemos aquí ¿cómo se llama? Nuestra tabla de frecuencias y vamos a calcular el promedio y la mediana desde datos dispersos, ¿ya? Promedio, mediana, cuartil 1 y cuartil 3 para calcular las medidas de posición para recordar cómo eran, ¿ya? Para que no perdamos la materia que vimos en la clase pasada. Luego acá, con datos tabulados, vamos a calcular el promedio, la mediana, la moda, porque ahí sí tiene sentido calcular la moda, y cuartil 1 y cuartil 3. ¿Sí? Acá si nosotros vemos los datos, el 25 se repite 1, 2, 3, 4 veces, el 26 se repite 1, 2, 3, 4 veces, y diríamos, la moda es 25 o 26, pero no, porque la variable es continua, y al ser continua, no tiene moda así como el dato que más se repite. Incluso a veces se repiten los dos primeros y de ahí no se repite ninguno más y uno podría decir la moda es ese, y ahí no tiene ningún sentido. ¿Ve? Entonces tenemos estos 24 datos, como le digo, vamos a calcular la moda, el promedio, la mediana, cuartil 1 y cuartil 3 cuando están dispersos, cuando están tabulados, promedio, mediana, moda, cuartil 1 y cuartil 3. Vamos uno a uno. Tenemos n igual 24. Este es de prueba, de ejemplo. Después la actividad, que no sé si la vamos a alcanzar a hacer hoy o la próxima clase, van a trabajar ustedes nuevamente con el conjunto de datos, esos de la ampolleta que han estado trabajando. Aquí es para ver un poco cómo funcionan las fórmulas. ¿Sí? La imagen, voy a retroceder un poco. ¿Esa?
que no era de antes, era ¿con qué criterio separo la clase? ¿Con qué criterio separa la clase? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se construye esta tabla de frecuencia? Claro, digamos, ¿cómo dejo en un grupo de 17 a .5, el otro de 20 a .5? Ah, se eligió K igual a 5 y después se usaron la misma regla con K igual a 5. Entonces, menor dato es 18. La unidad era 1. Entonces, 18 menos media unidad, 17,5. Tengo 24, bueno, K igual a 5. Entonces, el mayor aquí era 32. Aquí está, ordenado 32. Menos 18 más 1. Eso me da 32 menos 18. Tengo 2, 4, 14 más 1, 15. 15 dividido 5 es 3, por lo tanto la amplitud es 3. Entonces, como encontré el primero, 17,5 más 3 me da 20,5. Después repito acá, 20,5 más 3, 23,5. Repito acá, 23,5 más 3, 26,5. Repito acá, de 26,5 más 3, 29,5. Repito acá, 29,5 más 3, 32,5. Después, porque aquí es 2, cuento acá, ¿cuántos datos hay entre 17,5 y 20,5? 18 y 20. Lo bueno de ordenarlo es que es fácil contar. 18 y 20, 2. Después entre 20,5 y 23, ahí, 1. Después entre 23,5 y 26,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10. Después entre 26,5 y 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 ahí. ¿Ya? Y después entre 29,5 y 32,5. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y después viene calcular las medidas que el 2 se divide por 24, el 1 se divide por 24, el 10 se divide por 24, el 7 se divide por 24, el 4 se divide por 24. Y tenemos eso. Esta de acá, la primera se repite y luego es 2 más 1, 3, 3 más 10, 13, 13 más 7, 20, 20 más 4, 24. Y este de acá siempre tiene que coincidir con la cantidad total de datos que es 24. La frecuencia relativa acumulada es 2 dividido 24, 3 dividido 24, 13 dividido 24, 20 dividido 24, 24 dividido 24. Ahí siempre vamos a tener en 1 porque siempre n dividido en n. Y la marca de clase es el promedio, la suma, el promedio de esos dos, o el punto medio, entre 17,5 a, ¿cómo se llama? 20,5, el punto medio es 19, y así sucesivamente. Entonces, como les digo, la tabla que nosotros creamos delante tenía 6 clases porque ese fue el criterio que hicimos. Ahora yo esta tabla la había creado antes y la había creado con un criterio de 5 clases. Ambos son válidos en el fondo. El criterio de la raíz me indicaba 5, el criterio de Sturgeon me indicaba 6. Eso. Expliqué de nuevo la construcción de la tabla. Quizá uno puede caer en que encuentre que es muy redundante, pero es bueno que se aprendan el criterio. ¿Ya? Ya, si tenemos los datos, no sé si hay consulta a partir de esto. ¿No? Bien. Entonces, el dato disperso el N es 24. La sumatoria de todos esos datos, aquí yo hice los cálculos de antes, después les toca a ustedes trabajar con el otro conjunto de datos, como les decía, sumamos todos los datos, o sea, 18 más 20 más 23 más 24 más 24 más 24 más 25 más 25 y así sucesivamente, eso nos da 631. Y entonces 631 dividido 24 nos da un promedio de 26,29. Ahí tenemos el promedio. La mediana es el percentil 50. El percentil 50 vendría siendo n24, por lo tanto sería n más 1 dividido 2. ¿Ya? O sea, n más 1 medio, lo cual equivale al dato en la posición 12,5. Vamos al dato 12 y al dato 13. El dato 12 vendría siendo 26, el dato 13 26, por lo tanto tenemos que, ahí lo tenía escrito. La mediana es
el dato 12 más el dato 13 dividido 2, 26. ¿Ya? No es posible determinar la moda en este caso porque la variable es continua, así que no hay moda. El cuartil 1 sí se puede sacar, que vendría siendo equivalente al percentil 25, lo cual es equivalente al dato en la posición 6,25. Por lo tanto, eso es 75% para el dato 6, 25% para el dato 7, ¿ya? Lo cual nos da un valor de 25. Si vemos los datos acá, el dato 6 es 25 y el dato 7 es 25, por lo tanto cualquier promedio ponderado entre ellos dos va a ser 25. El Q3 nos da el dato en la posición 18,75. Recordemos que el Q3 es el percentil 75, por lo tanto sería N más 1 por 3 dividido 4, eso nos da 18,75. Nos cita el dato en la posición 18,75, así que tomamos un promedio ponderado entre el dato en la posición 18 con el dato en la posición 19, donde le damos más peso al dato en la posición 19. En este caso, 75% al dato en la posición 19, 25% al dato en la posición 18. Con lo cual nos da un promedio de 28,75. Entonces ahí tenemos las medidas que estamos viendo ahora, tendencia central, y recordando un poco los cuantiles, ¿ya? Los cuantiles, cuantil 1, cuantil 3, o percentiles, percentil 25, percentil 75, para no olvidar cómo se calcula. En el caso de datos tabulados, ¿ya? Nosotros, si vemos la fórmula del promedio, necesitamos una nueva cantidad, una nueva columna. Crear esta columna, ¿ya? La forma más fácil es crearla para ¿cómo se llama? Trabajar aquí de forma más ordenada. Entonces creamos la columna FI por MCI, ¿ya? Dado que estamos en una tabla, vamos creando la columna de esa tabla, y luego sumamos los elementos de esa columna. Entonces, creamos esa nueva columna, está ahí, la FI por la MCI, entonces aquí está la primera clase, los datos de la primera clase, y aquí multiplicamos el 0,0833 por el 19. Eso nos da un valor de 1,58. Luego pescamos la segunda fila y tenemos aquí el 0,0417 por el 22. ¿Ya? Ahí nos da el 0,92 y así sucesivamente completamos lo que sigue y tenemos 10,42, 8,17, 5,17. Sumamos esta columna que acabamos de crear acá. ¿Ya? Sumamos esa columna. Voy a usar la opción de anotar. Esta columna la sumamos ahí. Y esa suma nos va a dar con 26,26. Con todos los decimales nos da un valor de 26,25. ¿Por qué hice esa distinción de con todos los decimales? Porque voy a botar aquí ese último. Aquí nosotros estamos haciendo una aproximación en ese número, por dejarlo con 2 decimal, en este número, por dejarlo con 2 decimal, y en todos los números. Entonces, pero si se fijan acá, este de acá tiene 4 decimales, de hecho el 3 es periódico. Entonces, si nosotros multiplicamos con todos los decimales, estamos cometiendo distintos tipos de errores. ¿Ya? Entonces, este va a ser el dato, aquí al sumar ese, 8 más 2 son 10, más 2 son 12, más 14 termina en 6, pero si yo usara todos los decimales, terminaría solamente en 5. Aquí. Entonces ahí hay una diferencia, y esa diferencia se debe básicamente a los errores de redondeo. Pero como la tabla ya es una aproximación, ¿por qué una aproximación? Porque acá, en esta clase, de aquí, y en todas las clases, pero en esa clase, yo sé que hay 2 datos, pero no sé si su valor es 18 y 19, o 19 y 20, o 18, 17,5, ¿sí? 17,5, o bien 20,1, o bien 18,1, no sé, solamente sé que hay 2.
Entonces, entrar en detalle aquí de los errores de aproximación que uno está cometiendo no tiene sentido. ¿Ya? De hecho, el verdadero valor, aquí también la voy a guardar a esa, el verdadero valor de esto es, el verdadero valor del promedio, cuando uno lo calcula con los datos dispersos, es 26,29. Y en este caso, está más cercano del 26,29 el valor que utilizamos con las aproximaciones que el valor con todos los decimales. Pero eso podría ser al revés. ¿Eh? No se sabe cómo va a dar en general. Así que no nos preocupamos tanto de la aproximación. Lo que sí, ahora, como las clases todas tienen un decimal, dejar todos los resultados parciales con 2, cosa que si tenemos errores de aproximación afecte al segundo decimal, y así no estamos seguros de que S2 es correcto. ¿Sí? Si nosotros fuéramos más finos en la aproximación, esto sería 26,3, y aquí sería 26,3, y acá sería 26,3. O sea, no perdemos casi nada de precisión por haber tabulado los 24 datos en 5 clases, con respecto a la precisión de los datos originales. Con respecto a la mediana siempre va a ser el percentil 50. Entonces, nosotros según la fórmula del percentil, tenemos que identificar la clase donde está el percentil 50. ¿Ya? Entonces, nosotros para eso vamos a observar esta columna. Y vamos a ubicar dónde está el 0.5. Entonces, el 0.5 está acá. La primera vez que contiene el 0.5. Por lo tanto, nuestra mediana está en esa clase. Ahí está la mediana. Ahí tenemos la mediana, en esa clase. No, queda muy bien. No sé cómo va eso del proceso. Ahí se va. Entonces ahí tenemos la mediana en esta clase. Y en esa clase nosotros tenemos que identificar el límite inferior primero. Vamos a marcarlo aquí con verde. El límite inferior. Tenemos que identificar la cantidad de datos que tiene esa clase. ¿Ya? Tenemos que identificar la cantidad de datos que tiene acumulado en la clase anterior. ¿Ya? Y tenemos que identificar finalmente la amplitud de esa clase. Ahí está la amplitud, que es la diferencia entre esos dos. Entonces, si nosotros escribimos lo siguiente: límite inferior 23,25. La amplitud es la distancia entre 23,25 y 26,5, que eso es igual a 3. ¿Ya? La cantidad de datos que tiene esa, 10. ¿Ya? El n, 24. Medio, porque es de la 50, el 50%. ¿Ya? La cantidad de datos acumulados en la clase anterior, 3. ¿Ya? Y con eso calculamos todo. Voy a ver aquí si puedo hacer algunas flechas más o menos sugerentes. Entonces, el límite inferior es ese. La amplitud, ahí está la amplitud. Vamos a hacer esa, la diferencia entre esos dos. La cantidad de datos, el n. La cantidad de la clase, el n total, ahí. La cantidad de datos acumulados en la clase anterior, ahí.
Entonces ahí todas esas cantidades son las que necesitamos y con todas esas cantidades nosotros vamos y calculamos la mediana, la cual nos da un valor de 26,20. Y ahí vamos a guardar esta imagen. Espero que sea suficiente. Voy a borrar. No sé si alguien quiere notar algo antes de borrar. Quizás con tanta, sí, con tanta fecha a lo mejor se pierden más que ayuda. En recapitulación, mientras anotan, lo que tenemos que identificar es la clase mediana. Y para eso usamos la columna del FI mayúscula. Buscamos el primer punto que contenga el 0,5. ¿Por qué? Porque la mediana está en el 50%. Luego que identificamos esa fila, rescatamos el límite inferior, la amplitud, todo eso tiene que ver con la clase. La cantidad de datos, eso es la frecuencia absoluta, la cantidad de datos de esa clase. ¿Ya? Vamos a identificar también la frecuencia absoluta acumulada hasta la clase anterior. ¿Ya? Y el total de datos, L. Reemplazamos todo eso y nos da 26,20 y fíjense que con los datos dispersos, todavía no voy a borrar eso, no voy a borrar, teníamos un dato de 26. O sea, si yo tabulé, perdí todos los datos individuales. ¿Ya? Con los datos individuales yo llegaba a que la mediana era 26. Perdí todos los datos individuales y dejé las tablas. O sea, básicamente estoy diciendo que con mis 24 datos estoy observando 5, que son las 5 clases. Con esas 5 clases observo tal información de que la mediana me da 26,20. ¿Es la misma? No. ¿Va a dar la misma? No. Nunca va a dar la misma. Lo mismo que el promedio. ¿Es lejana? Tampoco es lejana. Eso es porque es suficientemente cercana. ¿Por qué digo que es suficientemente cercana? Porque los datos los observamos sin decimales. Entonces, un 26,2 y yo lo aproximo sin decimales, 26. El mismo valor que me da con los datos dispersos. Así que vamos a borrar ahora ahí. Ahora sí tiene sentido calcular el promedio, así que vamos a calcular el promedio. Para el promedio, o sea, perdón, para la moda. Ahora sí tiene sentido calcular la moda y vamos a calcular la moda. ¿Ya? Para la moda, lo que nosotros vamos a observar es esta columna, esta de aquí, la del NI. Y vamos a, ¿cómo se llama? A observar la cantidad más grande. En este caso, vamos a encerrarla aquí con rojo. 10. Esa es la más alta. También a veces uno puede observar esta, que es la más frecuente. Fíjense que las dos son equivalentes, cualquiera de las dos, la más frecuente. ¿Ya? Prefiero que se observen con números más que con decimales, que es más fácil ver con los números cuál es más alto. ¿Ya? Con eso nosotros vamos a identificar la clase modal. Ahí tenemos la clase modal, que en el fondo es la misma que la clase mediana, pero no siempre coinciden. Ahí está la clase modal. Clase modal. Esa es nuestra clase modal. Y en esta clase modal nosotros vamos a identificar. Voy encerrando acá con óvalos verdes las cantidades que necesitamos. El límite inferior. ¿Ya? Necesitamos la cantidad, la diferencia entre la cantidad observado menos lo observado en el instante anterior. La diferencia entre lo observado y lo observado en el instante siguiente. ¿Ya? Y adicionalmente a eso vamos a necesitar el intervalo de clase. El intervalo de clase, la amplitud. Entonces, ¿cómo vamos a usar esas cantidades? Delta 1 es la diferencia entre lo observado en la clase y la clase anterior. O sea,
10 menos 1, 9. Delta 2 es la diferencia entre lo observado y lo observado en la clase siguiente, o sea, 10 menos 7, 3. Por lo tanto, la moda es el límite inferior, 23,5 más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por la amplitud. Y la amplitud de esta clase es 3. Y eso nos da un valor de 25,75. Si nosotros devolvemos un poquitito aquí para mostrar, ahí teníamos la fórmula de la moda. Límite inferior de la moda, delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por la amplitud de la clase modal. Y ahí calculamos nuestra primera moda interpolada, que nos da un valor de 25,75. En el gráfico, recordemos, delta 1 es esa altura, esa diferencia, que es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior, y delta 2 es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase siguiente. La amplitud de la moda es el ancho de la barra y el límite inferior aquí es de donde parte. Y con esas dos rectas nosotros buscamos el punto de intersección y encontramos la moda, que está dada por la fórmula que vimos recién. Entonces ahí tenemos la moda. Para el caso de... Oh, creo que no guardé esa última imagen. Sí, parece que cada vez que me cambio de imagen me borro lo que tenía. Sí, lo borro. Bueno, ahí si tienen dudas con la consulta. En el caso del cuartil 1, el cuartil 1 corresponde al percentil 25. Entonces, observamos acá esta columna y buscamos el primer punto que contenga al 0,25, que en este caso es ese. ¿Ya? Y nuevamente, cuando ya identificamos ese punto, identificamos el límite inferior, ¿ya? La amplitud, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior. Y ahí está la forma. El límite inferior de esa clase más la amplitud, que es esa distancia de entre esos dos, 3, dividido la frecuencia absoluta, 10, por n24 dividido 4, o lo mismo que por n por j dividido 100, en este caso j es 25. 25 dividido 100 es un cuarto, menos lo acumulado en la clase anterior, 3, y con eso nos da 24,4. Para el caso del cuartil 3 tenemos que buscar el primer punto que en esta columna que supera el 75, el 0,75%. Y en ese caso sería ese. Y aquí también tenemos que identificar el límite inferior, la amplitud, la frecuencia de esa clase, ¿ya? Y lo acumulado en la clase anterior. ¿Y cómo se unen todos esos términos? ¿Cómo? Límite inferior, 26,5, la amplitud, 3, lo acumulado en esa clase, 7, por 3, por 24 dividido 4, que es lo mismo que 75 dividido 100. 75 dividido 100 es lo mismo que 3 cuartos por n. J por n dividido 100, menos lo acumulado en la clase anterior, ahí está el 13. Y con eso tenemos que el cuartil 3 es 28,643. Si lo comparamos con los cuartil 1 y 3 de los datos observados, tenemos 24,4 era uno y el otro era 28,6. Acá tenemos 25 y 28,75. Nuevamente, la información de la tabla es suficiente para calcular de manera aproximada los verdaderos valores. Y fíjense que la tabla tiene 5 clases, tiene menos clases que la tabla que construimos delante al principio con estos mismos datos, que era de 6. Consultas de esta parte. Profe, ¿Sí? las fórmulas del cuartil 1 y el cuartil 3, ¿de dónde las sacó? Aquí. El cuartil 1 es el percentil 25 y el cuartil 3 es el percentil 75. Por eso, como les mencioné la clase pasada,
es mejor, en vez de aprendernos fórmulas par cuartil, fórmulas par decil, aprendamos solamente las par percentil y hay que saber la equivalencia. ¿Ya? El cuartil 1 es equivalente al percentil 25 y el cuartil 3 es equivalente al percentil 75. Por eso, cuando buscábamos acá, incluso eso es hasta más representativo en la tabla. Cuando nosotros buscamos el cuartil 1, buscamos aquí en esta columna el primero que contiene el 0,25, porque el cuartil 1 representa el 25%, que en este caso sería ese, y nos da 23,5. Cuando buscamos el cuartil 3 equivale al 0,75. ¿Ya? Por lo tanto, buscamos en esta columna la primera fila que contiene el 0,75, que en este caso es ese. Y tenemos el límite inferior 26,5. Entonces, cuartil 1 igual a percentil 25, cuartil 3 igual a percentil 75, y ¿cuál es la fórmula que usamos? Esa que está ahí. ¿Alguna duda o consulta hasta ahora? Próxima semana vamos a hacer este ejercicio de esto, ¿cierto? Sí, ¿están cansados? Sí. Sí. O sea, Sí. ¿Cómo? Ay, no mucho por acá, pero después, cuando vuelvo a leer la PPT, como que entiendo un poco más los ejercicios y eso. Perfecto. Claro, igual sería bueno una semana procesarlo y próxima semana hacer el ejercicio. Sí, eso mismo. Igual cuando uno como que vuelve a leer la PPT y hace el ejercicio, como que se comprende más. Sí, no, sí entiendo, sí entiendo. Sí, El Excel, solamente, profe, lo va a subir, ¿cierto? El Excel sí, lo voy, con los... sí, sí lo voy a subir. Ya, buenísimo, Sí, gracias. sí lo voy a subir. Claro, que ahora viene a resolver la actividad 1.3. Pero la podemos dejar para la... Espérense, estoy... Profe, y lo que hizo en Excel, ya ahí quedé atrasado. Eso, Sí, podemos, ¿lo si vamos a tienen volver dudas, a ver a futuro? vamos a seguir viéndolo mientras sigamos viendo análisis de datos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Sí, ahora vamos a, en este tiempo que nos queda, mejor vamos a revisar consultas y dudas de lo que puedan tener, y la actividad que viene es esta. Ya está en el aula, entonces en el ¿cómo se llama? En el OneDrive. Yo lo estaba volviendo a descargar nomás. Solo que le cambié el título porque hice una adicional. Esta es la misma actividad con las mismas expresiones. Entonces, primero, ¿cuánto dura en promedio? Le agregué la pregunta de la varianza. Nos falta una pequeña materia, así que todavía no podemos resolver esto. La actividad esta la vamos a resolver después de ver la materia de dispersión y forma. Así que por ahora no podemos resolver la pregunta cuánto dura en promedio. No sé si tiene alguna duda o consulta. Lo que podríamos terminar de hacer ahora es en la tabla de frecuencia que hicimos al inicio de la clase, calcular el promedio y no en el Excel, sino que, bueno, en el Excel no, acá, y vamos a hacer unos cálculos. Solamente te voy a dejar de compartir por eso. A ver si. Yo sé que quizás mucho contenido, ¿ya? Pero para que les quede pensando la idea nomás y no, ¿cómo se llama? O sea, todas las cosas las dejamos para la otra clase. Acá nosotros construimos una tabla de frecuencia hoy día de estos mismos datos, pero con 6 clases, esta que tenemos acá. ¿Sí?
Entonces, de esta tabla de frecuencia, vamos a calcular la mediana y la moda, para que se entienda. Y el promedio también, promedio, mediana y moda, el promedio lo vamos a dejar para después. La mediana y la moda es la que me interesa calcular de esta tabla de frecuencia. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, de la tabla, para la mediana primero, identificar de la columna de las FI, de aquí, de esta columna, ahí. Fíjense que yo le dije al principio, vamos a usar esta columna para los percentiles, y la mediana, ¿qué es lo que es? El percentil 50. Entonces esa es la columna que usamos para identificar los percentiles. Que en este caso buscamos el percentil 50. Entonces, vemos dónde está ubicado por primera vez el 0,5. ¿Está en el primero? No. ¿Está en el segundo? No. ¿Está en el tercero? No. Está aquí. Aquí está el 0,5. Entonces identificamos ese punto. Y ese punto solamente lo necesitamos para eso. Luego lo que necesitamos es rescatar el 25, ¿ya? La amplitud y la frecuencia. Entonces, vamos a ir acá al final. Aquí. La mediana, que es igual al percentil 50, va a ser igual al límite inferior, 25, más la amplitud, que era 2,5, dividido la frecuencia, que es 11, por n, que es 24, por j, que es 50 dividido 100, menos lo acumulado en la clase anterior. Entonces, como estamos en la clase 4, lo acumulado en la clase anterior es ese. ¿Ya? Estamos en la clase 4, la clase anterior, la clase 3. ¿Cuánto hay acumulado? 5. Ahí tenemos. Y lo que tenemos que hacer ahora es resolver el cálculo. 25 más 2,5 dividido 11 por, aquí podemos simplificar eso y me queda aquí 2 y 1 arriba. 24 dividido 2 es 12 menos 5. 24, 12 menos 5, eso es 7 y me quedaría al final 25 más 2,5 por 7 dividido 11. Hago con la calculadora. Entonces tengo 2,5 por 7 dividido 11 más 25 me quedaría en 26,59. Entonces esa es la moda, o sea, la mediana calculada con esta tabla de frecuencia, que son los mismos datos, ojo. Y ahora vamos a determinar la moda. Y con eso lo vamos a dejar por acá y después le voy a dar tiempo para hacer consultas nomás. En la moda vamos a mirar, voy a cambiar aquí el lápiz amarillo, esta columna. Y de esta columna vamos a ver el más alto, que en este caso es 11. ¿Ya? De este nuevamente vamos a identificar el límite inferior, la amplitud, y ahora vamos a observar lo que hay antes y lo que hay después. Entonces lo primero que vamos a calcular va a ser el delta 1 y el delta 2. El delta 1 sería 11 menos 3 y el delta 2 sería 11 menos 4. Entonces, aquí está el delta 1, que sería 11 menos 3, eso es el delta 1, mientras que el delta 2 sería 11 menos 4. O sea, aquí nos quedaría 11 menos 3, 8 como delta 1, y acá como delta 2 nos quedaría 11 menos 4, eso es 7. Igual lo voy a escribir acá. Entonces acá, primero calculo el delta 1, 11 menos 3, 8. Luego calculo el delta 2, 11 menos 4, 7. Y luego la moda va a ser el límite inferior, que era 25, más
delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por la amplitud, que en este caso era 2,5. Y eso nos queda un valor de 25 más 8 por 2,5 dividido 15. 8 por, mejor lo dejo tal cual, 8 por 2,5 dividido 15, y la moda sería igual a 8 por 2,5, eso es 20, dividido 15, más 25. 26,3 periódico, 333. Entonces, ahí tenemos la moda, 26,33 versus, que aquí en el gráfico se interpreta re bien cuál es el delta 1, cuál es el delta 2, 11, 8, si lo teníamos hecho de antes, del principio de cuando tabulamos, y con eso, ¿ya? Fíjense que nosotros, comparando, aquí en negrito voy a dejar el número que obtuvimos, que está en la presentación, pero cuando se calcularon los datos con 5 clases. Recordemos que aquí tenemos 6 clases. Entonces aquí los datos que están en la presentación son, los estoy buscando. Este en la presentación es 26,20. Y este va a poner aquí, presentación. Tabulados. 5 clases. Y acá el otro numerito es 25,75. Lo mismo. Presentación. K igual 5. En morado voy a dejar los dispersos. 26. Fíjense que no necesariamente por aumentar la cantidad de clases, aumentamos la precisión. Que era la pregunta que ustedes me hacían. Que con 6 clases íbamos a tener mayor precisión que con 6 clases, no necesariamente, a veces sí, a veces no. En este caso particular no. Lo malo para la moda no es cómo compararlo con datos tabulados. Mire cómo se afecta la moda, pasa de 25,75 a 26,33 al cambiar las clases. En ambos casos, si yo lo aproximo a ningún decimal como los datos originales, me está dando 26. ¿Ya? Pero sí, la moda se ve afectada con la cantidad de clases que hacemos, naturalmente. ¿Ya? Y la mediana no es que aumente su precisión para aumentar las clases. ¿Ya? El que puede aumentar su precisión al aumentar las clases podría ser el promedio, pero no lo vamos a calcular porque el promedio es el más lento. Hay que multiplicar cada una de las clases con las frecuencias, luego sumar y dividir. Como son 6, hay que hacer 6 multiplicaciones y una suma de 6 términos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bien. Como ejercicio, nomás para que practiquen, y yo lo voy a hacer al principio de la próxima clase. Sé que lo quería hacer ahora, pero yo sé que ya están un poco cansado. Quedan unos minutos de clase, pero el que quiera hacerlo lo puede trabajar ahora, si no lo rezamos en la próxima clase. Nosotros construimos la tabla de frecuencia de estos datos recién. ¿Dónde está aquí? Acá. Nosotros aquí tenemos ya la tabla de frecuencia y como ejercicio es calcular el promedio y la moda de estas dos tablas de frecuencia.
de estos con datos con 6 clases y aquí con 7 clases. ¿Sí? Esto que está acá fue una esta que hicimos aparte para explicar las condiciones, la voy a dejar por acá abajo mejor, que no nos confundáis. Entonces aquí, promedio y mediana. Promedio, mediana y moda. Entonces acá esta es con K igual 6 y esta con K igual a 7. O sea, con estas dos tablas que están aquí. Complétenlo, yo se lo voy a subir así, tal cual. La próxima clase les voy a entregar estos números y comparamos. ¿Sí? Si alguien lo quiere hacer ahora, no tengo problema y podemos comparar ahora. Si alguien que prefieren dejarlo para la próxima semana, lo comparamos al principio de la próxima semana. Promedio, mediana y moda de estas dos tablas de frecuencia que construimos con estos datos de las ampolletas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe, ¿Prefieren hacerlo ahora o quieren madurar un poco los conceptos y traerlo hecho la próxima semana? La próxima semana, profe. yo lo personal voy a volver a ver la clase y ver las PPT para que era un poquito más claro. Perfecto. Ya. Sí. ¿Todos quieren dejarlo para la próxima semana? A ver, aquí podemos hacer una encuesta. Profe, la PPT se puede ver por el Drive. ¿Cómo? ¿Por el Drive? Sí. En OneDrive está la PPT, usted la puede ver directamente o la puede descargar. Se ve la actividad, ¿no, profe? El ejercicio. Ah, ya, ya. Por el Zoom era lo que quería decir. Un segundito. Me gusta una pregunta. ¿Qué me dijeron que se veían ahora? ¿Es la actividad? ¿El Excel? ¿Qué es lo que estaban viendo? El Excel. Ahí está la presentación. Parece que no resultó lo de la pregunta. No resultó. Pensé que podía mandar una pregunta. Bueno, en fin. Ya voy a practicarme eso. No les llegó una pregunta, ¿cierto? ¿Sí? ¿A No, dónde? profe, No, Nada, profe, nada, profe. Por el Zoom se suponía que les tenía que llegar una pregunta. Ahí sí.
Ahora sí llegó la pregunta y también me sirve a mí para practicar estas preguntas cortas. Por eso quería hacerlo. Sí, profe, ahí llegó. Sí, ahí ya estoy viendo que está respondiendo. La respuesta es anónima, así que no se preocupe. Creo que ya respondieron todos. Sí. Usted no ve los resultados, ¿cierto? Yo ya vi los resultados. 95% dijo la próxima semana, 5% dijo ahora. Bien, lo dejamos para la otra semana. No sé si tiene alguna otra duda o consulta. Vamos a detener la grabación entonces en este momento. Intenten terminar el ejercicio. Esa actividad extra no es de la actividad que estaba formalmente en la sección que dice actividades, sino que del Excel, este que yo voy a subir con la fecha de hoy. Dejé ahí 3 promedio, mediana y moda, le puse K igual 6, K igual a 7. Eso es para que ustedes puedan calcular el promedio y la mediana en la tabla de 6 clases y en la tabla de 7 clases. Eso por ahora. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna para finalizar? No, pero por acá estamos ok. ¿Está todo ok? Bien, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. Voy a subir una guía. Como les digo, la guía está en el aula, pero la estuve reordenando un poco. Esta semana voy a dejar todo listo en el aula y la próxima semana me dicen si es que alguien no tiene acceso. En todo caso, el material del aula lo vamos a empezar a revisar a partir de la próxima semana. La guía y todas esas cosas yo igual las voy a subir al OneDrive por esta semana y después ya cuando todos tengan acceso al aula, vamos a usar solamente el aula y el OneDrive solamente para guardar los videos. Es importante que todos tengan acceso porque los controles se toman a través del aula, ¿ya? En la opción de cuestionario. Entonces, si no tienen acceso al aula, no pueden rendir el control. Así que la próxima semana me indican quién falta con acceso para tratar de solucionarlo lo más pronto posible. Eso por ahora. Si no tienen más consultas, no tienen ninguna duda, traten de darle una vuelta a la materia y cualquier duda o consulta, nos vemos la otra semana. Si tienen algo, también me pueden consultar por mail. Si tienen alguna duda puntual, no hay problema en eso. Entonces, nos vemos la otra semana. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Recuerden hacer la actividad que es esa, calcular el promedio de la modera mediana, como le dije, de ese Excel que voy a subir. Lo voy a subir así tal cual y la próxima semana es lo que vamos a ver al principio. Eso. Gracias, profe. Nos Buenas vemos. noches. Profe, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Que tengan buen fin de semana. Igualmente que tengan buena semana.